Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con otro vídeo de Path of Exile. Hoy hablaremos de otra de las skills que llamaron mi atención, sus posibles interacciones y mecánicas. Se trata de Bone Shatter. Visualmente esta skill no es nada llamativa, de hecho parece un simple ataque básico. Pero si vemos la descripción podemos notar una serie de elementos interesantes. Para empezar, a nivel 1 tiene 200% de multiplicador, esto es 5% más que Heavy Strike y además nos añade daño físico flat, cosa que Heavy Strike no hace. La mecánica principal de esta habilidad es el stun o aturdimiento. Cuando aturdimos a un enemigo, esta skill causa daño en área, y dicha área aumenta dependiendo de la duración del aturdimiento. Además, cada que esta skill golpea a un enemigo por primera vez, nos añadirá un buff llamado trauma. Este buff se puede acumular múltiples veces y no especifica un límite. Tiene una duración base de 6 segundos y en nivel 1 nos añade 2% more damage por acumulación. Pienso que esta cantidad irá escalando con el nivel de la gema. Obviamente tiene una parte negativa. Cada que ganamos trauma, esta skill nos hace una cantidad fija de daño físico, y ese daño escala con las acumulaciones de trauma. Bien, ya desde el inicio hay varias cosas que me llaman la atención. Primero que nada es una Strike Skill. Esto significa que podemos usar Ancestral Call o Melee Splash. No sé cómo va a interactuar en caso de golpear múltiples objetivos a la vez. Lo más probable es que si aturde a más de un enemigo en un mismo golpe, cada uno de ellos cause daño en área. Pero muy probablemente solo añada una acumulación de trauma, ya que la skill dice la primera vez que golpea a un enemigo. Lo cual tiene sentido, ya que si pusiera múltiples cargas de un solo golpe nuestro personaje explotaría, pero igual hay que esperar a ver cómo funciona en el juego. Otra cosa interesante es la manera en que nos causa daño, ya que tomamos daño físico, o sea, es un golpe, un hit. Esto significa que interactúa con triggers como Cast When Damage Taken, o con las guard skill como Steel Skin, Molten Shell o Immortal Call, además de efectos que conviertan el daño físico que tomamos, como la Lightning Coil. La skill tiene un buen daño y tiene mecánicas interesantes que pueden hacer combo con muchas otras mecánicas. Primero que nada está orientada a una build de stun, y lo primero que se me viene a la mente es un Juggernaut con Tide Break, acumulando cargas de endurance. Esta ascendencia tiene algunas pasivas que interactúan muy bien con esta skill. Primero que nada, Unflinching, nos da chance de ganar una Endurance Charge cuando recibimos un golpe, así que Bone Shatter debería activar este efecto, además de una carga de endurance adicional y probabilidad de ganar el máximo de cargas a la vez. Acumular cargas de endurance es muy bueno ya que también mitiga el daño que nos causa Bone Shatter. Y por otro lado, Unyielding nos agrega daño y área por cada carga de endurance, lo que beneficia directamente esta skill. Además generamos cargas al aturdir, que es la mecánica principal de esta build teórica, y aumenta la duración del aturdimiento por cada carga, que se reflejaría en más área de nuestra skill. Acumular cargas es sumamente fácil con Juggernaut. Si hiciéramos una build orientada a esto, fácilmente podríamos obtener 10 cargas sin mucho esfuerzo. Veamos los beneficios que podríamos tener con ciertos objetos y pasivas al tener esta cantidad de cargas. Cada Kaom's Way nos daría 4% de regeneración, junto al nodo pequeño Life Regeneration per Endurance Charge sería un total de 10%. Unrelenting nos daría un 10% de reducción de daño físico adicional y 40% de resistencia al caos. Unyielding nos daría un 80% de daño global y 60% de área incrementada. Immortal Call tendría un 200% de duración si consumiera 10 cargas. Y el Tidebreaker nos otorgaría un 100% de daño físico global, además de regalarlos una gema de soporte, que sumaría otro 40% de daño multiplicativo global. El Tidebreaker creo que le va genial a esta skill, ya que la habilidad por sí sola nos regala Splash al aturdir, y el arma nos regala Endurance Charge on Melee Stun, lo cual convertiría nuestra habilidad básicamente en una 8 links, y si logramos corromperlo y añadir Fortify, pues sería genial. Hay muchas otras cosas que podrían beneficiar esta skill, como la notable Tribal Fury, o unos guantes con influencia del Hunter para golpear objetivos adicionales, y así añadir más daño en lugar de Ancestral Call, solo por poner un ejemplo. Pero hay otras mecánicas que son un poco mañosas, como la gema de soporte Pulverize. Añade área y aumenta el daño de área, lo cual sería genial para esta skill, pero muy probablemente solo afecte al pulso de daño en área que provoca la habilidad y no al golpe principal. Y al ser una build de stun nos interesa mucho que ese golpe sea grande, ya que así tenemos más probabilidad de aturdir y aumenta la duración y de esta manera desencadenar los efectos.
En las Cluster Jewels hay nodos muy buenos, como Battlefield Dominator o Heavy Hitter, que combinados con las pasivas Stun Mastery, Spine Crusher, Skull Cracking y algunas gemas de soporte, pudieran llegar a convertir a nuestro Juggernaut en un personaje muy completo. Obviamente hay muchos otros objetos, como Rilatas Coil, Dorian's Invitation, y probablemente otras clases o mecánicas con las cuales podrían combinar esta habilidad, pero pues estas son algunas de las que se me vienen a la mente de manera más inmediata. Solo te recuerdo que esto puede cambiar a último momento, así que solo estamos teorizando. Y pues hasta aquí el video, espero que te inspire o te ayude a crear una build con esta skill en la nueva liga. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.